Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Comenzaron sesiones finales del 20º Congreso de la CTC. Encabeza Esteban Lazo delegación a Comisión Interparlamentaria Cuba-México. Presentan libro Estela Caloni Íntima, cronista de la historia, con prólogo de Fidel. Denuncia gobierno venezolano organización y financiamiento de grupos violentos desde el exterior. Los delegados al 20º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba debatieron con representantes de los organismos de la Administración Central del Estado problemáticas que vive hoy el movimiento sindical cubano. El miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, dialogó con los representantes del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios y Forestales. Los delegados fueron recibidos en 19 instalaciones de la capital. Desde la misma bienvenida quedó expresa la intención de sostener intercambios fructíferos a tono con el sentido responsable que primó en las casi 66.000 asambleas de debate del documento base. En el encuentro que reunió a los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud, por ejemplo, el viceministro primero de este sector, doctor José Ángel Portal, ofreció un amplio panorama del avance de las transformaciones que ocurren en el Sistema Nacional de Salud. El encuentro estuvo encaminado a fortalecer el protagonismo y la combatividad del movimiento sindical para respaldar el avance de tales cambios. Mañana el Congreso se traslada al Palacio de Convenciones para trabajar durante la sesión matutina y parte de la vespertina en 4 comisiones. El atraso reiterado en el pago a los obreros de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna en casi todas las provincias del país fue un tema fuertemente debatido en el encuentro de los delegados al 20 Congreso de la CTC del sector agropecuario cubano. Otros temas que afectan a estos trabajadores son los bajos salarios en la avicultura, la escasez de botas de goma, capas y caretas para fumigar, así como la mala calidad de los medios de protección del trabajo que se importan. También se debatió sobre los problemas de la empresa arrocera Los Palacios en Pinar del Río y la emigración de los productores de café, cacao y miel de las montañas de la isla por las difíciles condiciones de vida que allí tienen. Los 66 delegados que del Sindicato de la Construcción asisten al 20º Congreso de la CTC debatieron sobre los salarios insuficientes que hoy inciden en que muchos trabajadores migren hacia otras formas de producción no estatales. También sobre el abastecimiento de materias primas para garantizar el programa de la vivienda en Cuba y las debilidades que aún existen en la contratación entre las empresas constructoras del Poder Popular y las del Ministerio de la Construcción. Nosotros necesitamos que si nuestras producciones va para el mismo destino, nosotros necesitamos que se nos apoye con eso y nosotros también poder comprar en el 2014 algunos de los recursos que nosotros necesitamos para las reparaciones de nuestras plantas, para nuestras brigadas de producción de mezcla. El presidente de la comisión organizadora del 20º Congreso de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, insistió en que es necesario perfeccionar la industria de materiales de la construcción en Cuba. Si no hubiera materiales de construcción, no hay elementos prefabricados, no hay hormigones, no hay venta de materiales de construcción a la población, que constituye una política, y es a su vez, si no hay venta de materiales de construcción a nuestra población, eso estaría impactando en el equilibrio financiero interno de cualquier territorio. Milenis Torres, Wilmer Rodríguez y Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, llegó hoy a México al frente de la delegación cubana que participará en la 14ª reunión interparlamentaria entre ambos países que sesionará mañana viernes en la sede del Congreso de la Unión. En declaraciones a Prensa Latina, el también miembro del Buró Político manifestó que el encuentro fortalecerá las relaciones bilaterales actualmente en proceso de profundización. Asimismo, agradeció la calurosa acogida a la comitiva que encabeza. La delegación cubana fue recibida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez por los diputados Guillermo Sánchez, titular del Grupo Parlamentario de Amistad México-Cuba, y Heliberto Galindo, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Estuvieron presentes además el embajador Dagoberto Rodríguez y otros diplomáticos cubanos.
Estela Caloni, íntima, una cronista de la historia con prólogo del líder histórico Fidel Castro, fue una de las principales novedades literarias de este jueves en la 23ª Feria Internacional del Libro. El volumen contiene entrevistas realizadas por Caloni a reconocidas personalidades políticas de la región a lo largo de su carrera como reportera. El libro Estela Caloni, íntima, cronista de la historia, resulta una recopilación de la vida, obra y pensamiento de la periodista y escritora argentina, coautoría de los jóvenes colegas Julio Ferrer y Héctor Bernardo. Este volumen se prestigia con un prólogo del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y en sus páginas aparecen entrevistas realizadas por la Caloni a personalidades como Hugo Chávez, Evo Morales, Monseñor Arnulfo Romero y el propio Fidel. El texto Estela Caloni, íntima, cronista de la historia, llega como prueba de un periodismo militante y comprometido. El volumen se presentó en la sala José Antonio Portuondo de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña a propósito de la actual Feria Internacional del Libro. Diuber Farías Saúcar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Energía y Minas de Venezuela, Rafael Ramírez, y el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, firmaron en Caracas el acta final de la 14ª Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela. Ministros de Cuba y Venezuela firmaron 56 proyectos en sectores como salud, educación, cultura, deporte, agricultura, transporte y construcción. Además de los programas existentes en materia de salud, se sumó un convenio dirigido a garantizar el mantenimiento de 1.600 equipos médicos en 28 hospitales del país. También se acordó el plan para la construcción en la isla de 8 buques cargueros multipropósitos. El titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba expresó la solidaridad de su país con la revolución bolivariana en medio de los planes de desestabilización. La celebración de esta 14ª sesión de la Comisión Intergubernamental en esta coyuntura, en este momento, es la más clara manifestación de la voluntad política que ambos gobiernos, ambos pueblos tienen de continuar fortaleciendo nuestros vínculos en los terrenos económicos, social, comercial, colaboración de todo tipo. Rafael Ramírez dijo que en Venezuela se consolidará la paz, aunque algunos pretendan sembrar caos y violencia en la nación. Los representantes de ambos países dijeron que los acuerdos firmados hoy se inscriben en el concepto de solidaridad y cooperación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mecanismo de integración regional ideado por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Desde Caracas, José Pérez, Yuram Esposo y Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El titular de Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, reiteró este jueves que grupos violentos que actúan en algunos lugares del país están organizados y financiados desde el extranjero en un plan para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Rodríguez informó que en el estado Táchira se detectó la presencia de ciudadanos colombianos que ejercen actividades paramilitares y adelantó una serie de medidas para restablecer la paz. Vamos a reforzar las unidades de la Guardia Nacional para iniciar en el mismo día de hoy las labores de restablecimiento del orden público. También hemos traído unidades de ingeniería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para ir limpiando la ciudad. El gobierno bolivariano denunció que Venezuela es víctima de una estrategia conocida como golpe de Estado blando, a través de acciones desestabilizadoras orquestadas desde el extranjero. También la titular de Comunicación e Información se refirió al uso de las redes sociales para intentar desestabilizar al país. Agregó que poderosos laboratorios mediáticos se emplean para llevar adelante una guerra psicológica sin precedentes contra Venezuela. Orlando Lancís, Redacción Internacional. La campaña electoral en Ecuador de cara a los comicios locales del próximo domingo concluyó este jueves luego de 45 días de proselitismo de los candidatos. Según las encuestas, existe división en la intención de voto. Los candidatos a alcaldes, prefectos y otros cargos de gobiernos locales cerraban a lo largo del día sus campañas en distintas provincias del país. A partir de mañana regirá un silencio electoral de 2 días. En Quito, la capital, la disputa se centra entre el actual alcalde Augusto Barrera del gubernador
gubernamental Partido Alianza País y el empresario de centro derecha Mauricio Rodas. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió apoyo para su candidato y así evitar que peligre la revolución ciudadana. Se prevé además una cerrada porfía en Guayaquil, segunda ciudad más importante del país. Más de 11,5 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas en estos comicios. Saludos amigos del deporte. Hoy se corrió la sexta etapa del clásico ciclístico Camagüey-Habana, corrida entre las ciudades de Cienfuegos y Santa Clara. Después de los resultados de la jornada no hubo cambios en la clasificación general individual. Con los detalles, nuestros enviados especiales. El habanero Yasmani Villamontes conquistó hoy la sexta etapa del clásico Camagüey-Habana, corrida sobre 92 kilómetros entre Cienfuegos y Villa Clara. Villamontes marcó tiempo de 2 horas, 10 minutos y 29 segundos, escoltado por el panameño Fernando Ureña y el santiaguero Arnold Alcolea en ese orden. Las metas volantes del tramo fueron conquistadas por el espirituano Joel Solenzal, quien fue seguido en Cumanayagua por Lázaro Valdés de Pinar del Río y Lázaro Moreno de Ciudad Ávila en ese orden, mientras que en Manicaragua los escoltaron nuevamente Valdés en segundo lugar y el vueltabajero Luis Sánchez en tercero. Tras estos resultados, mantuvieron sus privilegiadas posiciones de líderes. En la general individual, el yumurino Vicente Sanabria, ahora con tiempo de 13 horas, 31 minutos y 46 segundos. Por punto lo hace Arnold Alcolea con 28 unidades. En tanto, por equipos, Artemisa marca el paso. Mañana se correrá la séptima etapa entre Santa Clara y Cárdenas a una distancia de 185 kilómetros, la más larga de este clásico. La misma presenta premios intermedios ubicados en Santo Domingo, Colón y Jovellanos. Guillermo Benítez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Entre tanto, Artemisa marcó 3 en el noveno para dejar al campo sensacionalmente a Villa Clara 3-2 y superarlos por segunda jornada consecutiva en fecha vespertina de la Serie Nacional de Béisbol, donde Santiago derrotó a la Isla 6-4 y Reutilio Hurtado empató en el liderazgo de los cuadrangulares con Alfredo Despaine, ambos con 10. Los Leopardos iban ganando 2-0 hasta que en la parte alta del noveno llegó la rebelión de los cazadores frente a los envíos de los relevistas Alain Tamayo y Yoandy Fernández con 6 hits, entre ellos Tubey de Alexander Ayala para anotar las 3 del triunfo. Dachel Duquesne se apuntó su séptimo éxito, mientras José Ángel García ratificaba su liderazgo en salvados con 20. Yandris Canto fue el jonronero del encuentro. Mientras en el Labra, Santiago se desquitó de la Isla al vencer 6 carreras por 4. El jonrón de Reutilio con 1 a bordo fue decisivo. Ganó Yaumier Sánchez con relevo eficiente del explotado abridor Alain Delá desde el mismo primer capítulo. Salvó Alberto Bisset. Ya juegan Industrial Espinar en el San Luis y Matanzas Holguín en el Calixto García, con transmisión de Tele Rebelde. Finalmente, una gran concurrencia se espera mañana desde las 8:30 de la noche en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, escenario del duelo entre Domadores de Cuba y el Astana Arlans de Kazajstán, escuadras que por ese orden dominan el Grupo B en la Serie Mundial de Boxeo. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. En la provincia de Artemisa se recordó el 60º aniversario de la excarcelación de las heroínas del Moncada, Melba Hernández y Aide Santamaría. Estuvieron presentes en el acto el miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del secretariado del Comité Central del Partido. Hace 60 años cumplieron 7 meses de condena las 2 heroínas que participaron en el asalto al cuartel Moncada en el reclusorio de mujeres en Guanajay. El presidio no marcó el fin de las actividades de Melba Hernández y Aide Santamaría por la libertad de Cuba, sino el inicio de una nueva etapa. Líderes de las luchas revolucionarias, junto a la dirección de Artemisa y el pueblo de Guanajay, se reunieron para rendir homenaje a estas 2 descendientes de la rebeldía y el valor de los cubanos. Hoy, a 60 años del inicio de una nueva contienda de Melba y Aide por la libertad de los cubanos, continúan presentes con su ejemplo en las mujeres de estos tiempos. Desde Artemisa, Yoset González Cordero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los delegados al 20º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba se reunieron hoy con autoridades y dirigentes ministeriales. En Expo Cuba se reunieron con los representantes del Sindicato Nacional de la Administración Pública. Durante la jornada, la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, Gladys Bejarano Portela, llamó al movimiento obrero a un mayor activismo en la batalla contra la corrupción.
de cuánto puede aportar un trabajador en la lucha contra la corrupción se debatió en este encuentro entre directivos y representantes de organismos y ministerios con los delegados que representan a los más de 230.000 afiliados al Sindicato Nacional de la Administración Pública. La Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, dijo que estamos en un momento de obligado enfrentamiento para erradicar la corrupción y las causas que la originan. La también vicepresidenta del Consejo de Estado afirmó que la desorganización y la indisciplina son caldo de cultivo para acciones de corrupción y llamó a los representantes del movimiento obrero a jugar un papel más activo en esta batalla. Previo a este encuentro, el Sindicato Nacional de la Administración Pública oficializó la entrega del sello conmemorativo aniversario 70 de la Central de Trabajadores de Cuba al recinto ferial Expo Cuba por los favorables resultados que ostenta en sus 25 años de existencia. Los delegados del Sindicato de Energía y Minas conocieron las principales características del trabajo de la CTC en el sector. El secretario general del sindicato en el ministerio explicó que las políticas salariales, el pago por resultados y la prevención de hechos delictivos a partir de la aplicación adecuada del control interno son planteamientos comunes en las reuniones de afiliados en todo el país. Nosotros tenemos la propuesta, inclusive, y la propuesta dentro del Ministerio nosotros de Energía y Minas, de que cada centro sea responsable del crecimiento de ese salario, a través de la producción, a través de los ahorros, pero que nos permitan a esas empresas precisamente distribuir dentro de lo razonable y después que cumpla con el objeto social del país, esas ganancias y esa virtud que tiene. La frecuencia con que vamos a realizar esta asamblea de afiliados para que sea de interés de todos los trabajadores y no se convierta en algo mecánico de todos los meses, ir a una asamblea de afiliados con problemas no resueltos. En el encuentro del Ministerio de Industrias con los delegados del sector al Congreso Obrero, planteamientos sobre los bajos salarios, la obsolescencia de las maquinarias y la disponibilidad de trabajadores a partir del reordenamiento empresarial o los bajos niveles de actividad productiva fueron de los temas más recurrentes. En el caso de la UEB SEDAI de Santi Espíritus, presentó su proyecto de plan con todas sus contrataciones para cumplirlas en la provincia, para ofrecer servicios a la empresa láctea que tiene que hacer grandes inversiones en el municipio, con el turismo, con el hospital provincial que está en un plan de inversión también. Sin embargo, ahora cuando se viene para la presentación del plan a los trabajadores, viene con la disminución de 15 trabajadores menos y casi que el 50% del plan que ellos tienen en sus manos hoy, que lo tienen contratado para hacerlo, cuestión que nosotros no encontramos justificación. Hoy a los trabajadores no estatales se les está exigiendo tener un taller en su propia casa y que sean ellos mismos los que elaboren o confeccionen el calzado o el talabartero, el bisutero. Y si llegamos hasta ahí, creo que se nos está olvidando que una gran mayoría de los trabajadores que tenemos, yo diría que el 40%, salió del sector estatal, con ningún tipo de experiencia como artesano. Y el otro lo rescatamos de las calles. Solo un 10% tendrá experiencia para poder seguir llevando eso. Yo quisiera que esto sea algo que no quede como un planteamiento y lo analicemos bien a fondo. Este viernes los delegados se reunirán en el Palacio de Convenciones para sesionar en comisiones de trabajo que tratarán el funcionamiento interno, la labor político-ideológica, la economía y el trabajador en las nuevas formas de gestión. Lyudmila Talancón, Lisandra Sesto y Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La división de Radio Cuba en Camagüey instalará nuevos transmisores con el objetivo de ampliar la señal digital de radio y televisión. La inversión beneficiará a 2 municipios de esta provincia. La inversión comprende 2 nuevos transmisores digitales que se instalarán durante este 2014 en los municipios de Nuevitas y Santa Cruz del Sur. Así lo confirmó a este noticiero la jefa de división de Radio Cuba en Camagüey, ingeniera Yanelda Ruiz. También valoró de muy positiva las pruebas de verificación que se realizan en 11 puntos de la ciudad de Camagüey tras la entrega de alrededor de 500 cajas decodificadoras. El Centro de Televisión de Camagüey monitorea y ejecuta todas las dinámicas que garantizan la transmisión de las señales de radio y televisión durante las 24 horas, los 365 días del año. En muchas ocasiones anónimos no se sabe quién está detrás de una interrupción de un transmisor. La población siempre, nuestro objetivo fundamental es que reciba una señal con calidad y eso es lo que está llegando en estos momentos a la población. Lo bonito tiene todo desde que tú llegas aquí, desde que tienes que luchar con los transmisores, de cierta manera de decirlo,
desde que tienes que estar velando la calidad de la señal para los televidentes, que somos anónimamente, pero nos gusta hacerlo, porque estamos llevando a cerca de 500.000 personas un servicio televisivo. La segunda etapa de despliegue de la televisión digital terrestre marcha exitosamente en Camagüey, al tiempo que se prevén nuevas inversiones para su extensión. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Sobre Cuba continúa la influencia de las altas presiones, con tiempo muy estable, pero que en horas de la tarde el calentamiento del día y suficiente contenido de humedad genera un incremento de algunos nublados y aisladas lluvias, fundamentalmente hacia zonas del interior y sur de nuestras provincias. Para mañana una situación muy similar, por lo que tendremos un amanecer soleado en el occidente con valores mínimos de temperatura entre los 18 y 21 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará hacia zonas del interior con la ocurrencia de aislados chubascos en esta parte del territorio con máximas de 29 y llegarán hasta 31 grados Celsius. Los vientos en el occidente soplarán del este al sudeste hasta 25 kilómetros por hora y eso también favorecerá las temperaturas algo más altas en el día de mañana. En la región central un amanecer soleado con mínimas de 19, 21 grados Celsius. Por la tarde solo se esperan aislados chubascos con máximas de 30 y 31 grados. Los vientos tanto en el centro como en el oriente soplarán del este también hasta 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región oriental un amanecer parcialmente nublado en zonas de la costa norte con muy poca nubosidad hacia zonas del interior y sur con mínimas de 18 y llegarán hasta 22 grados Celsius. Por la tarde solo se reportarán aislados chubascos con máximas de 30 y hasta 32 grados de temperatura. Para los próximos 3 días continuarán ocurriendo sobre todo hacia zonas del interior y sur, aisladas lluvias hacia zonas del interior de nuestra provincia, como ya les comentaba, y en cuanto a las temperaturas, continuarán elevadas entre los 30 y 32 grados Celsius en horas de la tarde. En resumen, para mañana se esperan aisladas lluvias por la tarde, sobre todo en las provincias occidentales. Esto es todo en cuanto al tiempo, les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Ahora más del ámbito internacional, esta vez de Bolivia, y es que ese país agradeció los gestos de solidaridad de organismos internacionales y de países que han enviado ayuda humanitaria para mitigar los daños provocados por lluvias e inundaciones en varios departamentos del país. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció las medidas de su gobierno para atender de modo especial al departamento de Beni. El titular reconoció el apoyo brindado por Japón y Argentina, así como el envío por Perú y Brasil de helicópteros para labores de rescate. En las principales ciudades del país andino se recaudan medicinas y ropa para la población afectada, a lo que se sumó la Central Obrera Boliviana. La agencia Prensa Latina destacó la ayuda monetaria y material de la Organización de las Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Según los últimos reportes, 60.000 familias han sido afectadas por las inundaciones, sobre todo en los departamentos de Beni, Cochabamba y el norte de La Paz. Grupos extremistas ucranianos secuestraron a unos 70 miembros de las tropas del Ministerio de Interior durante una cruenta jornada de enfrentamientos en Kiev, la capital de ese país centroeuropeo. La defensora de los derechos humanos en la Suprema Rada, Parlamento, Valeria Lutkovskaya, informó que los disturbios de este jueves dejaron al menos 50 muertos. La jornada fue declarada día de luto por el presidente Viktor Yanukovych. El canciller ruso, Sergei Lavrov, denunció la política de chantaje de Occidente contra las autoridades ucranianas. Nuestros socios occidentales, tanto en Europa como en Estados Unidos, depositan toda la culpa sobre las autoridades de Ucrania y no valoran de forma adecuada las acciones de los extremistas. Eso nos preocupa mucho, ya que, obviamente, se trata de dobles estándares. Amenazan con sanciones y no solo amenazan. Los estadounidenses ya han impuesto sanciones contra varios representantes de las autoridades ucranianas. Por otra parte, el Ministerio de Defensa afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían participar en las operaciones antiterroristas iniciadas la víspera. Desde la redacción internacional, Lino Fernández. Medios de prensa y usuarios de redes sociales denunciaron la represión policial contra las manifestaciones que se desarrollaron en Toluca, México, en rechazo al Tratado de Libre Comercio firmado hace 20 años con Estados Unidos y Canadá. Con esta y otras noticias, acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Buenas noches, Marisela. Gracias, Añé. Buenas noches.
Entre fuertes medidas de seguridad, el presidente Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, fueron recibidos por el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto para celebrar una cumbre que medios de prensa han dado en llamar la de los tres amigos. La reunión tuvo como objetivo evaluar los alcances del acuerdo comercial a 2 décadas de su puesta en marcha. Los manifestantes protestaron contra la reforma energética a la que acusan de servir a los intereses de las multinacionales y expresaron su descontento porque las promesas de prosperidad no se han cumplido en México. Los activistas afirman que después de 2 décadas, 3 millones de mexicanos están sin empleo, la competencia desigual de la producción agrícola ha provocado el abandono del campo y como consecuencia hoy la importación de granos desde Estados Unidos se ha incrementado en un 125%. En cuanto a la cumbre, muchos temas quedaron fuera de la agenda. Como era de esperar, el tema migratorio, los medios aseguran que de ese no se dijo ni una palabra. Trabajadores del consorcio que encabezan las empresas españolas SACIR y la italiana Impregilo reanudaron las obras de ampliación del Canal de Panamá tras 2 semanas de paro. El preacuerdo con las autoridades del canal contempla entregar al grupo 36,8 millones de dólares correspondientes a trabajos facturados de diciembre pasado. Las negociaciones continúan hoy para acordar fechas de entregas de las compuertas, cronograma de ejecución, calendario de repago de moratoria y otros aspectos claves del proyecto, pues aún persisten asuntos en los que no se han logrado concordancia. Y pasamos a Europa. El gigante energético ruso Gazprom, mayor extractor de gas natural del mundo, halló grandes reservas de petróleo, informa el sitio digital Russia Today, quien a su vez cita a una fuente cercana a las empresas contratistas de Gazprom. Se dice que es el mayor yacimiento de petróleo de toda Rusia. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches. Hoy este recuento noticioso por el acontecer cultural se inicia con la felicitación a Eduardo Rosillo, una de las voces inconfundibles de la radio cubana. Rosillo celebró su 85 cumpleaños en San Antonio de los Baños, lugar donde actualmente reside de una manera muy especial, con la grabación en plena calle del programa Alegrías de Sobremesa. Según el reporte del periodista Alfonso Roque, resultó una gran fiesta popular, una muy merecida reverencia al reconocido locutor, promotor y cronista de la música popular cubana y latinoamericana. Y ahora le propongo volver la mirada al evento cultural más importante que actualmente se celebra en Cuba, la Feria Internacional del Libro. Veamos detalle del encuentro matutino con editores ecuatorianos. En la sala Nicolás Guillén tuvo lugar el encuentro de editores y traductores literarios. En el espacio se debatieron aspectos como las problemáticas del derecho de autor en el Ecuador y las fortalezas y debilidades de las editoriales. El escritor ecuatoriano Andrés Cadena se refirió a la falta de espacio que tienen los textos nacionales en su país, así como las dificultades que existen en la cadena de producción del libro. Asimismo, el resto de los panelistas discursaron sobre las empresas multinacionales que no responden a los intereses del pueblo y acerca de un proyecto en el que trabaja Ecuador llamado Agenda de Propiedad Intelectual en pos de todos los lectores ecuatorianos. Aseguraron, en estos momentos el Ecuador trabaja intensamente a favor del incentivo de los creadores de ese país. Raúl Nogués y Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Apretada agenda la de esta edición de la Feria del Libro, que en su jornada vespertina reservó la presentación de nuevos títulos sobre el pensamiento guevariano y la entrega de prestigiosos premios literarios. La editorial Letras Cubanas hizo oficial la entrega del premio Nicolás Guillén de Poesía al multipremiado Antón Arrufat por su poemario Días de Extinción. También fueron entregados los premios Alejo Carpentier de ensayo a Pedro de Jesús López, de cuento a Daniel Díaz Mantilla y de novela a Javier Rabeiro Fraguela. Por su parte, en la sala José Antonio Portuondo, varios títulos sobre el pensamiento económico, político y guerrillero de Ernesto Che Guevara fueron puestos a disposición del público. Diuber Farías Aucar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Soy Aleida Piñero Meneses y le deseo una excelente noche.
El papel del sindicato como representante de los trabajadores centró la atención en los debates de las comisiones de los sectores azucarero y del transporte del 20º Congreso de la CTC. Este jueves también en la Comisión Civiles de las FARC se llamó a perfeccionar la labor del gremio para atemperarla a las exigencias del Ministerio del Interior y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El encuentro de los delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa al 20 Congreso de la CTC con las jefaturas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior estuvo presidido por Amarilis Pérez Santana, miembros de la comisión organizadora al Congreso y un grupo de jefes de las FARC y el MININ. En el encuentro se llamó al fortalecimiento que debe experimentar el sindicato para que cumpla con las exigencias de estos tiempos, atemperado a los requerimientos de las FARC y el MININ. Se habló además de los medios de protección individual, de la importancia del movimiento anirista y de la disposición de los afiliados del sindicato para dar impulso a la repoblación forestal. En este intercambio, el viceministro primero del Transporte, Raúl Pérez Ramos, ofreció una detallada información sobre la gestión del MITRANS. Temas como la cadena, puerto, transporte, economía interna, de alta incidencia en la gestión de las finanzas y la economía del país, ocuparon buena parte de las intervenciones. La importancia de la gestión de astilleros en el contexto económico nacional fue expuesta. El comportamiento de la transportación de pasajeros con resultados muy distantes de la demanda centró igualmente el análisis en esta sesión. Los delegados conocieron del avance de programas como el de la remotorización, la fabricación de semi-ómnibus y de ómnibus Diana, que ya dan servicio en varios municipios y provincias del país. El Ministerio del Transporte y los consejos de la Administración Provincial en La Habana y Santiago de Cuba trabajan para instrumentar una nueva reorganización del transporte público de pasajeros en ambas ciudades. En el encuentro del sector azucarero se discutieron los planteamientos de los trabajadores de varios procesos, desde las asambleas de afiliados y las conferencias del sindicato y de la CTC. Las deficiencias y dificultades a las que se enfrentan los obreros fueron expuestas en la reunión. Los problemas con las cuentas por cobrar, el pago por los servicios, la obsolescencia de las maquinarias y la entrega tardía de recursos fueron temas que centraron las discusiones. Y cuando usted llega ya a la unidad de atención a productores, tremendo problema, porque entonces los compañeros allí no tienen la pieza y siempre cuando se hace una reunión, no, todo está bajo ruedas, salió de Camagüey, salió de no sé dónde. Y al final vienen los maratones, que todo el mundo sabe cuáles son las consecuencias de los maratones, porque la trajeron toda hoy, mañana hay que ponerlo en punta. Los delegados al 20 Congreso de la CTC del sector azucarero debatieron además acerca del funcionamiento del sindicato para elevar su papel representante de los trabajadores. La eficiencia económica como estrategia también fue objetivo de análisis en esta jornada vespertina del cónclave obrero. Fue un reporte de un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar el inicio de las sesiones finales del 20º Congreso de la CTC. La llegada de Esteban Lazo a México para participar en las sesiones de la Comisión Interparlamentaria Bilateral. La presentación del libro Estela Caloni Íntima, cronista de la historia, con prólogo de Fidel. Y la denuncia del gobierno venezolano de que los grupos violentos son organizados y financiados desde el exterior. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.